Acompañen al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16 y esta mañana vamos a hacer una segunda introducción en nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe del año 1689. Entonces, para efectos de que nosotros comencemos esta meditación, quiero pedirles que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Si ya estamos todos allí para dar lectura a la palabra del Señor. Y yo voy a leer, como ya saben ustedes, de la Biblia de las Américas. Hay alguna diferencia, pero no es mucha. Es la palabra de Dios. Entonces, Efesios capítulo 4, del 11 al 16, dice la palabra de Dios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Con este pasaje nosotros vamos a iniciar nuestra segunda introducción a la Confesión Bautista de Fe. Esta mañana no vamos a tocar los temas históricos de la confesión, vamos a dejarlo para el próximo domingo. Los temas históricos de la confesión son temas que creo que van a involucrar posiblemente unos 45 minutos y no quería pues hablar a la mitad del tema que quería exponer ahora, que tiene relación también con la confesión de fe, y tocar a la mitad también la parte que corresponde a la historicidad de nuestra confesión, de dónde vino nuestra confesión, por qué nuestra confesión es así, y también esos temas que seguramente nosotros tenemos en nuestro corazón, preguntas, ¿no?, acerca de esta confesión bautista. Yo le decía que esta mañana vamos a continuar con nuestra exposición. La semana pasada dimos nosotros una introducción acerca de los temas que están relacionados con esta confesión. Y nosotros la semana pasada respondimos preguntas como ¿qué cosa es una confesión? ¿Cómo debe ser usada una confesión? ¿Por qué nosotros necesitamos también una confesión de fe? ¿Y qué lugar tiene la confesión en nuestra vida como iglesia? Nosotros dijimos que una confesión, o credo también, dijimos que se puede llamar una confesión o credo, una declaración de fe. Es una declaración pública en lenguaje humano, precisa y ordenada de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña como las doctrinas más importantes. Dijimos de que esta confesión sostiene de que hay 32 doctrinas importantes, no solamente 2, no solamente 5, no solamente una, sino hay 32 doctrinas que son importantes para que el creyente pueda crecer a la estatura de Cristo, que el creyente pueda estar cimentado en una fe verdadera y no esté siendo llevado por las olas de aquí y por allá por cualquier viento de doctrina. Nosotros también mencionamos que en nuestros días existen esfuerzos por buscar una unidad por medio de no tener ningún credo. Eso también es una manera, vimos nosotros la semana pasada, de estar unidos. O sea, pueden haber grupos de personas que digan, bueno, nosotros vamos a unirnos bajo ningún credo. Cada uno cree como mejor le parece, pero solamente debemos de creer en una o dos doctrinas principales y el resto ya no es una doctrina principal. O también, como se propone hoy día, es que nuestra confesión o las confesiones que deben de unir a los cristianos, porque la confesión une, las confesiones que deben unir a los cristianos deben de ser los más cortas posible. Estamos experimentando nosotros un tiempo en el cual
se busca promover solamente la unidad sobre la base de las doctrinas de la gracia, que corresponde básicamente a la doctrina de la soterología o la doctrina de la salvación del hombre, ¿no? Entonces, hay personas que creen que nosotros debemos de estar unidos solamente por una doctrina, la doctrina de la salvación. No importa si crees que Dios no creó la tierra en 6 días literales, o si crees en oraciones místicas, tampoco importa. Si crees o no en profecías que no son 100% seguras, tampoco importa eso. Si crees que debe haber mundanalidad en la oración, eso tampoco importa. No importa si te asocias con herejes, eso tampoco importa. O sea, no interesa si es que no practicas la doctrina de la separación bíblica, no interesa si no practicas la doctrina de la separación eclesiástica. Eso es lo que se está buscando en nuestros días. Esa es otra manera, pues, de mantener la unidad en nuestros días. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿es esa una unidad bíblica? ¿Es una unidad que se hace sobre la base de lo que la Escritura enseña? ¿O es una unidad sobre la conveniencia humana para ciertos movimientos, ¿no? Para ciertos movimientos teológicos? A veces eso tiene un nombre mal llamado cuando se le dice un avivamiento reformado. Eso es mentira. Cuando nosotros examinamos en la historia los verdaderos movimientos, los avivamientos que han habido en la historia por parte de Dios, cuando Él ha descendido del cielo y ha hecho que las conciencias de las personas sean cautivas de la presencia de Él, moviéndolo de la mundanalidad a lo que es santo, pues nosotros tenemos que decirle que no existe ningún avivamiento en este tiempo. Lo que puede haber quizás es de que por medio de la internet se utilice para que sean llevadas ciertas doctrinas, o sean ciertas doctrinas expandidas por medio de la internet, pero eso no significa en ninguna manera ninguna clase de avivamiento. Puede ser de que haya quizás un crecimiento técnico de ciertas doctrinas bíblicas, pero no es un avivamiento. Nosotros ya dijimos la semana pasada de que para este día íbamos a tener una segunda introducción de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y lo que sucede, hermanos, es que existen muchas cosas que yo quisiera decir acerca de esta confesión y la razón por la cual nosotros sostenemos y nos llamamos pues nosotros mismos bautistas reformados, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos adoptado esta confesión como una declaración de fe. Y yo pues les decía también de que sigo con muchas ideas en mi corazón, que yo le pido al Señor que me ayude a poder explicarlos de una manera bastante clara, bastante sencilla, de tal forma que nosotros podamos entender lo que estamos explicando esta mañana. Y pues necesariamente tenemos que tocar el tema que vamos a hablar ahora, y es lo que corresponde a la primera idea que se me venía a mí, pues en lo que concierne a cuáles son los motivos por los cuales una persona busca una iglesia donde congregar. O sea, ¿qué es lo que la mayoría de personas buscan en una iglesia antes de unirse a ella? O dicho de otra manera, ¿cuál es el motivo por el cual las personas se unen a diferentes congregaciones? ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa es lo que las personas, los cristianos evangélicos, buscamos en una iglesia o esperamos encontrar en una iglesia antes de unirnos a ella? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros podemos ver, hermanos, de que aquí pues tenemos niños, ¿no? Los padres están trayendo sus niños aquí a escuchar lo que nosotros enseñamos. Los niños también tienen comunión con nosotros. Hay jóvenes también, hay adolescentes con nosotros que vienen acompañados de sus padres. Y pues yo creo que esta pregunta es importante considerando también a ellos y la salud espiritual de cada uno. ¿Qué cosa es lo que buscamos en una iglesia para unirnos a ella? ¿Qué es lo que preguntamos antes? La primera razón que pues venía a mi corazón mientras yo estaba tratando de resolver esta pregunta que estoy planteando es que, bueno, yo para buscar una iglesia busco la iglesia del predicador famoso. Esa es una primera razón que los evangélicos tienen en su corazón al momento de buscar una congregación. Y yo, mediante estas razones, voy a dar como 5 razones por las cuales
las personas buscan una congregación, yo quiero que lleguemos a la razón por la cual nosotros existimos como iglesia. O sea, todas estas razones que yo voy a exponer tienen el propósito de que nosotros podamos abrir nuestro pensamiento y que podamos nosotros pensar, por decirlo de esa manera, acerca de por qué razón congrego yo en esta iglesia, o si yo voy a salir de esta iglesia o voy a buscar una iglesia, ¿qué clase de iglesia debo de buscar? ¿Cuáles son las razones que deben mover mi corazón para que yo me una a una iglesia? Y la primera razón es la iglesia del predicador famoso. Muchos de nosotros estamos en la búsqueda de un lugar donde congregarnos y el factor que guía nuestras decisiones, yo me congrego en la iglesia del pastor famoso que se llama fulano de tal. O sea, el pastor tiene una muy buena predicación, yo lo he visto así en internet, ha hablado el evangelio bien, así que, pues bueno, yo voy a buscar la iglesia. Si es que existe una iglesia local de ese predicador o de esa misión o de ese movimiento, yo me voy a unir a esa congregación, solamente porque es la iglesia del pastor famoso. Pero nosotros, hermanos, sabemos que las consecuencias de una decisión así ha traído a la iglesia no son muy buenas. Esa congregación posiblemente inicia comenzando, creyendo de una manera, pero luego van cambiando en su manera de creer. Comienzan a cambiar, comienzan a mutar, comienzan a mover su pensamiento teológico desde un inicio de una forma a otra muy diferente. Algunas comienzan diciendo que sostienen la confesión bautista de fe del año 1689, pero terminan creyendo cualquier cosa diferente. Terminan creyendo cualquier cosa diferente. Terminan creyendo doctrinas que no son nada ortodoxas, pero aún las personas continúan manteniéndose dentro de una congregación local de esa naturaleza solamente porque es la iglesia del predicador famoso. ¿Es esa una razón que nosotros debemos de considerar para buscar una iglesia? ¿Es esa la razón que los padres deben llevar a su familia, a sus hijos, a sus jóvenes adolescentes hijos, para que se unan a una iglesia? ¿Es esa la razón que nosotros debemos de tener? Bueno, yo digo a mis hijos, voy a llevar a toda mi familia a que congregue aquí porque es la iglesia del predicador famoso. Nosotros sabemos cuál es la razón para ir a una iglesia y eso lo vamos a ver al final. Una segunda razón es de que las personas están buscando una iglesia que siga a ciertos predicadores famosos. O sea, ya el predicador famoso no tiene una iglesia aquí donde nosotros vivimos, pero estamos buscando una iglesia que siga las enseñanzas de este predicador famoso. Y este pensamiento no es muy diferente al primero. Pero nosotros creemos que muchas personas que siguen a estos hombres no deben estar equivocadas. Así es el pensamiento. Son muchos los que siguen a estos hombres. Yo pienso que no debe haber error. No creo que muchas personas estén equivocadas. Pero aquí también podemos observar que las personas no hemos notado la forma en que estos predicadores han ido cambiando en sus pensamientos teológicos. Y se han vuelto de un pensamiento bíblico ortodoxo a uno que es impulsado por la modernidad, la teología liberal. Cuando nosotros solamente fijamos nuestro interés para buscar una iglesia en una congregación que siga las enseñanzas de un predicador famoso, nosotros no vamos a experimentar cuándo es que este predicador famoso está moviéndose de lo que es la sana doctrina. Una vez nosotros hemos graficado esto en el sentido de un barco. Cuando nosotros estamos navegando en un barco y el barco, por ejemplo, nosotros creemos que está yendo derecho el barco, está yendo así, derecho, pero cuando el barco se desvía 10 grados a la izquierda o 10 grados a la derecha, ¿alguno de nosotros puede notarlo? Nadie lo va a notar. Nosotros vamos a seguir pensando que el barco está yendo derecho. Pero el barco ya se desvió, ya cambió su rumbo. Y a menos que nosotros tengamos una brújula en nuestras manos, no nos vamos a dar cuenta que el barco está yéndose en otra dirección. El barco no va a llegar a ese lugar donde inicialmente yo pensé que iba a llegar. Esa brújula es la Biblia, es la Escritura, esa brújula es la doctrina. Por eso es que nosotros no podemos
pensar en ninguna manera, o que de alguna manera el factor decisivo para que yo lleve a mi familia a congregarse a una iglesia que apruebe a predicadores famosos, eso no puede ser la razón. Yo les digo, cierta vez cuando estábamos en una discusión acerca de la adoración, donde yo demostraba la manera en que un predicador condenaba la mundanalidad en la adoración en sus escritos antiguos, alguien que había escrito un comentario de Efesios 5, 18, acerca de la adoración y cómo es que la adoración mundana en ninguna manera puede ser permitida dentro de los cultos, los servicios o las conferencias de una iglesia. Pues mucho tiempo después ese predicador famoso estaba permitiendo el rap dentro de sus congresos. Estaba permitiendo el rap dentro de sus congresos. ¿Qué había pasado? De que este predicador había cambiado en su manera de pensar. Anteriormente él era ortodoxo en cuanto a la adoración, pero ahora seguramente absorbido por la cultura, absorbido por la presión de la muchedumbre, él había cedido y esa presión había derribado esos muros que él tenía protegiendo la iglesia de la mundanalidad y había permitido que la mundanalidad entre dentro de esa congregación. Y lo curioso para mí es de que una de las personas que estaba dentro de esta discusión decía que eso se le llama madurez. Madurez se le llama. Bueno, es la forma como esta persona le llamaba, pero la Biblia le llama a estos hombres ¿cómo? Ya lo hemos leído en Efesios 4:14. Dice, niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pero hay personas que todavía preguntan diciendo, y aquí lo hemos experimentado nosotros, ¿enseña usted igual que el predicador famoso fulano de tal? O si usted no enseña igual, si usted no cree igual que esa persona, entonces yo lamentablemente voy a tener que retirarme. Pues bueno, con el dolor en nuestro corazón hemos tenido que dejar ir a estas personas. Pero es que nosotros no vamos a situar nuestra teología, no vamos a establecer nuestra predicación sobre la base de lo que un predicador famoso enseña o no enseña. Una tercera razón por la cual las personas buscan una iglesia es la comodidad del edificio donde se llevan a cabo los servicios. Por ejemplo, hay personas que buscan templos donde pueden encontrar un lugar donde sus hijos puedan jugar. ¿No? Hay personas que piensan así. Bueno, y en esa iglesia tienen un sitio donde los niños puedan jugar. No tienen un sitio donde los niños puedan jugar, entonces no los voy a llevar para allá con nosotros. Esa iglesia tiene una guardería para cuidar a los bebés. Hay un sitio donde es que le pueden cambiar los pañales, pueden tenerlos entretenidos. No, esa iglesia no tiene una guardería que le va a cuidar a su bebé. Entonces no quiero ir para allá. Esa iglesia tiene un McDonald's adentro, de tal forma de que no sea necesario que yo salga de la congregación y tenga que agarrar mi auto e irme a comer afuera. No, esa iglesia no tiene un McDonald's adentro de sus instalaciones. Entonces yo no quiero ir a esa iglesia si es que no tiene un McDonald's. Esa iglesia tiene por casualidad una cancha de básquetbol para que nosotros podamos jugar básquetbol los fines de semana. No, esa iglesia no tiene una cancha de básquetbol para que tus hijos adolescentes y tú mismo puedas jugar. Entonces no quiero ir a esa iglesia porque no tiene una cancha de básquet. Entonces este grupo piensa en las comodidades y servicios que pueden brindarle una congregación y ahí llevan a sus hijos. Esa es otra forma en que las personas también piensan. Tiene aire acondicionado donde yo voy a ir, es alfombrado donde yo voy a estar, tienen un Starbucks adentro para que yo también pueda tomarme un café cuando se me antoje. Una cuarta razón por la cual las personas buscan las iglesias son por los programas que esa iglesia desarrolla. Son los programas. Por ejemplo, los padres a veces estamos buscando una congregación que tenga programas para los jóvenes. Y a veces los jóvenes están buscando también una iglesia que tenga programas para ellos mismos. Por ejemplo, en esta iglesia hacen conciertos rap. No, aquí no hacemos conciertos rap. Entonces me voy para otro lado.
en esta iglesia hacen bailes con luces psicodélicas y ritmos mundanos. Pues no, aquí no hacemos eso. Tienen coreografías los domingos por la mañana, donde salgan nuestros niños y salgan a veces los adultos a bailar así la salsa, el reggaetón. No tenemos eso. Todas esas personas se van a otro lugar, buscan otro sitio. También hay personas que buscan que las iglesias tengan programas de juegos, campamentos para los hijos. Esta iglesia hace campamentos con nuestros hijos. Se los llevan allá en autobús y están con la guitarra y hacen su fogata y están ahí cantando y no sé qué más. No, nosotros no tenemos eso. Nuestra iglesia bautista reformada, Gracia Soberana, no tiene esos programas. Entonces yo me voy a otro lugar para que congreguen mis hijos. No tienen ustedes lo que yo estoy buscando. Una quinta razón es que la iglesia quede cerca de mi casa. Esa es otra razón por la cual las personas buscan una congregación. Entonces, cuando la iglesia queda cerca de mi casa, ya no tengo que tomar el autobús. Puedo caminar tranquilo, no hay ningún problema. También puedo dormir unos cuantos minutos más el día domingo. Ya no tengo que levantarme a las 6, 7 de la mañana para estar preparándome para el Señor, sino me puedo levantar ya a las 9. El servicio comienza a las 10 y ya estoy cerca. Otras personas también prefieren que la iglesia quede cerca de la casa. ¿Para qué? Para ahorrar la gasolina. Ahí ya me ahorro mi gasolina, entonces ya pues, me ayuda mi bolsillo. No, la iglesia no queda cerca de su casa. No, entonces no, yo me voy a ir a una iglesia que quede cerca del lugar donde yo estoy viviendo. Y una última razón, hemos estado viendo todas estas razones, hermanos. Miren, la primera razón, para hacer así un recuento antes de darle la última razón por la cual yo creo que unas personas buscan iglesia donde congregar. La primera razón es que las personas buscan la iglesia del predicador famoso, como dijimos, un recuerdo. La iglesia del predicador famoso, ahí quiero congregar yo. Segundo, buscan una iglesia que siga las enseñanzas de ciertos predicadores famosos. Ahí es donde yo quiero congregar. Una tercera razón, vimos que yo quiero buscar una iglesia que tenga comodidad dentro del edificio donde se llevan a cabo los servicios. Tenga su McDonald's, tenga todo eso. Otras personas buscan los programas que desarrollan la iglesia para los jóvenes, los conciertos, esas cosas. Otra razón que las personas tienen en mente cuando buscan una iglesia para llevar a su familia es que quede cerca de mi casa. Y hay una última razón. Posiblemente hay más, pero yo solamente con estas 5 quiero quedarme. Pero hay una última razón por la cual las personas buscan una iglesia donde congregar. Y es una congregación que tenga una doctrina sana, ortodoxa e histórica. Hay un grupo de personas que todavía se preocupan por eso. Hay un grupo de personas que se preocupan por la doctrina a la que van a ser expuestos sus hijos. Sean ellos niños, sean ellos adolescentes, sean ellos jóvenes. Hay un grupo de personas que se preocupa por eso. ¿A qué doctrina van a estar expuestos mis hijos? Yo quiero saber. Por eso es que estas personas cuando llegan a una iglesia no preguntan si hay aquí un predicador famoso, si se sigue la predicación de un predicador famoso, si se siguen esas enseñanzas, no preguntan cuántos baños hay dentro de la iglesia, no preguntan si los asientos son acolchados, no preguntan esas cosas. Las personas preguntan, ¿qué creen ustedes acerca de la Trinidad? ¿Qué cosa es lo que creen ustedes acerca de los dones milagrosos, por ejemplo? ¿Son ustedes carismáticos? ¿Son ustedes así? ¿Qué creen ustedes acerca de la creación? ¿Qué es lo que piensan? ¿Ustedes creen que Dios realmente creó algo y ese algo evolucionó hasta convertirse en lo que vemos ahora? ¿Cómo adoran ustedes? ¿Qué creen ustedes acerca de la adoración? ¿Ustedes aceptan la mundanalidad dentro de la iglesia? Hay padres que vienen y preguntan de esa manera. Son pocos los hermanos que han llegado aquí a preguntarnos, a desafiarnos directamente en cuanto a doctrina. A veces las personas más bien están mirando, a ver, las cortinas no me gustan, a ver cómo está el techo, y nunca preguntan qué cosa es lo que creemos nosotros. Jamás.
Y yo creo de que nosotros como padres debemos de tener pasión por la doctrina, porque es sobre la base de la doctrina que nuestros hijos van a ser formados en la palabra de Dios. Pueden levantarse decenas de preguntas con el objetivo de saber qué cosa es lo que nosotros creemos. ¿Qué creen ustedes de Cristo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es igual que el Padre? ¿Qué creen ustedes de la salvación? ¿Qué creen ustedes del libre albedrío? ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Qué creen ustedes de esto? Las personas deberíamos estar más interesados en lo que una iglesia cree y enseña, más de lo que una iglesia puede ofrecer acerca de programas o de predicadores famosos. Nosotros respondemos cuando las personas vienen a preguntarnos de esa manera, que son pocas, por teléfono, a veces también vienen en persona, han venido en persona. Son poquísimos. Y es algo que a mí me hacía reflexionar mientras yo estaba preparando estas notas. Y yo pues decía, ¿y qué cosa es lo que ellos buscan dentro de una iglesia? A mí no me están preguntando nada de la doctrina. Pero cuando las personas han venido y nos han hecho esas preguntas acerca de la Trinidad, del carismatismo, de la adoración, bueno, yo les respondo, lo que nosotros creemos se encuentra por escrito en esta confesión histórica. Si usted quiere saber lo que nosotros creemos, puede conseguirse una declaración de fe por la Confesión Bautista del año 1689. Ahí está lo que nosotros creemos. Evidentemente no en el mismo rango de la Biblia, pero creemos que la Biblia enseña esas 32 doctrinas. Enseña esas 32 doctrinas. Y yo les ponía, hermanos, todos estos ejemplos, todas estas 5 razones y una última razón relacionada con la doctrina. ¿Por qué? Porque ese es nuestro principal interés como iglesia local. Enseñar no solamente las doctrinas de Dios, como ya hemos dicho, sino que todos podamos conocer al Dios de estas doctrinas. Y esta confesión de fe antigua es una buena base para ese propósito. La doctrina trae beneficios espirituales a las almas de los creyentes. Chiquitos, jovencitos, adolescentes, medianos, grandes. La doctrina es. Por eso es que 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿cómo dice? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nosotros, hermanos, no estamos acá planeando encuentros, nosotros aquí no estamos planeando conciertos, nosotros no planeamos campamentos, nosotros no planeamos retiros, nosotros no planeamos construir una cancha de básquetbol. Nosotros lo que hacemos es un planeamiento doctrinal para que todos y cada uno de nosotros sea expuesto a la palabra de Dios y por medio de esa palabra podamos alcanzar la perfección que la Biblia nos enseña. Y esa es la razón por la que venimos acá, y los que están con nosotros ya durante mucho tiempo saben de que eso es así. Acá nuestro interés principal es la doctrina, la enseñanza. Por eso dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, perseveraban, dice, en doctrina. ¿Y qué cosa es doctrina? Doctrina es, hermanos, un conjunto de doctrinas, para decirlo así, un conjunto de enseñanzas que se encuentran aquí en la Escritura. La doctrina de los apóstoles no era una sola doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Nosotros la encontramos en las epístolas paulinas, las epístolas juaninas y las epístolas de Pedro, y en los evangelios. Ahí nosotros encontramos cuál es la doctrina de los apóstoles. Y es ese el interés que nosotros debemos de tener como congregación, perseverar en la doctrina. Y la doctrina, así como es un cuerpo de enseñanzas, también es, podemos decir, el acto de exponer esas enseñanzas a la congregación. Eso es lo que hacían los apóstoles, eso es lo que hacía la iglesia primitiva, eso es lo que hacía la iglesia en los primeros bautistas, eso es lo que se hacía en el tiempo de la Reforma, con los reformadores. Los reformadores no estaban pensando, a ver, aquí al costado del santuario vamos a construir un campito para que los jóvenes puedan jugar vóley y básquetbol. No.
Ellos estaban pensando, concentrándose en doctrina, doctrina, doctrina. Y eso es lo que nosotros tenemos como nuestro principal interés. Nuestro interés es de que nosotros como la Iglesia Bautista Reformada, Gracia Soberana, podamos nosotros crecer en el conocimiento de Cristo. Y que esa doctrina descienda de nuestras mentes a nuestros corazones. Y que una vez que está dentro de nuestros corazones, cambie nuestra vida. Ese es el propósito. Lo que nosotros buscamos, hermanos, es una unidad en un mismo espíritu y un mismo sentir sobre la base de las grandes doctrinas que son enseñadas en la Escritura. Eso es lo que queremos que nos una a nosotros. No queremos nosotros una unidad sobre personas famosas. Aquí no vamos a estar unidos porque haya una persona famosa. ¿Tú crees igual que ese predicador famoso? ¿Tú crees igual que ese? No, esa no es la forma de unidad que nosotros buscamos. Tampoco nosotros vamos a buscar una unidad sobre actividades para jóvenes y adolescentes. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Fútbol? ¿Qué más te gusta a ti? ¿Vóley? No, nosotros no vamos a buscar una unidad así. No vamos a buscar una unidad sobre la base de lo que la mayoría cree. ¿Y cuál es la tendencia de hoy día? ¿Qué es lo que la gente está creyendo? ¿Quién sigue más? Nosotros no vamos a hacerlo así, hermanos. No lo vamos a hacer. Nosotros vamos a buscar una unidad en la verdad. Eso es lo que nosotros vamos a buscar como iglesia. Una unidad en la verdad. Eso es lo que importa. Una unidad en la verdad enseñada en las doctrinas principales de la fe y que se encuentran resumidas en la forma de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Esa es la unidad que nosotros vamos a buscar. Y esa es la razón por la cual tenemos que conocer sobre la base de qué cosa vamos a estar unidos. No lo vamos a hacer de otra manera. Nunca ha sido así en una iglesia. Las iglesias no estaban unidas, o cuando habían iglesias en el tiempo de la Reforma, no sé, ¿ustedes enseñan igual que Calvino? ¿Cuándo se ha visto eso en la historia? ¿Cuándo? O yo quiero ir a la iglesia de Juan Calvino. Yo no voy a ir a ninguna. Esta iglesia la plantó Calvino para venir aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha visto eso en la Reforma? Y si no ha sido así en ese tiempo, ¿por qué tiene que ser diferente hoy día? Los puritanos, por ejemplo. Los puritanos no tenían también una unidad que no sea dentro de la verdad. Cualquier cosa que estaba fuera de esa verdad no los unía, los separaba más bien a ellos de otras personas. Así fue el puritanismo. Nosotros, hermanos, como iglesia local, como iglesia bautista reformada, Gracia Soberana, queremos ser como esa iglesia que está descrita en las Escrituras. Miren, acompáñenme a 1 Timoteo 3:15, por favor. Así es como nosotros tenemos que ser. 1 Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15 dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Como iglesia bautista, Gracia Soberana, nosotros queremos ser esa iglesia, queremos ser columna y sostén de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que nosotros debemos ser columna y baluarte? Me parece que dicen otras versiones. Reina Valera 60 creo que dice baluarte. ¿Qué verdad, pues? Las doctrinas de la gracia. Esa es. La iglesia ha sido constituida por Cristo para que sea columna y sostén de las doctrinas de la gracia. No, es columna y sostén de la verdad. ¿Qué verdad? La iglesia aquí en este versículo no dice que ha sido constituida. La iglesia del Dios vivo no es columna y sostén del predicador famoso. Es columna y sostén, columna y baluarte de la verdad. Ahora, como Pilatos, vamos a preguntar: ¿qué es la verdad? La verdad, hermanos, es todo
ese cuerpo de doctrinas que Cristo nos enseñó de manera personal, y ese cuerpo de doctrinas que Cristo nos enseñó por medio de la inspiración que Él puso en sus apóstoles para que sea escrito el Nuevo Testamento. Y por tal motivo nuestros antepasados bautistas vieron por conveniente poner estas verdades por escrito a través de nuestra confesión de Londres de 1689. Pero es ese versículo, hermanos, que nosotros debemos de tener en nuestro corazón como iglesia del Dios vivo. Nosotros tenemos que ser columna y sostén y baluarte de la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? Aquí nosotros la tenemos, en la Biblia primero, y que están resumidas en 32 capítulos de doctrinas principales. Esto es lo que nosotros creemos que es la verdad. Esto es. Cuando una congregación local afirma una confesión como la nuestra, normalmente, hermanos, impulsa a los creyentes a que hagan un estudio más exhaustivo de la Biblia. Más exhaustivo. Si ustedes han visto la confesión, yo sé que sí la han visto. Cuando uno lee así un capítulo y habla, por ejemplo, acerca de las Escrituras, inmediatamente nosotros vamos a ver ahí abajo una serie de versículos bíblicos, ¿no?, sobre los cuales se apoyan esa declaración o esa afirmación o esa confesión que se está poniendo por escrito. Y cuando una persona tiene en su mano esa confesión, comienza a ver y abre la escritura, ¿por qué dice este hombre esto? Y nos lleva de una manera, podemos decir, sin querer o queriendo, a un estudio más profundo de la palabra de Dios. Porque si nosotros observamos esa confesión, nos vamos a dar cuenta de que es ordenada como es ordenado un libro de teología sistemática. Tiene casi el mismo orden. Bien. Entonces esa es una parte también que podemos mencionar como una utilidad de que los creyentes tengan una confesión en su mano. La estudian más. La estudian más. P.H. Carroll, hablando de los credos y confesiones, dijo de esta manera, y yo quisiera que me presten atención. P.H. Carroll es un bautista, ¿no?, antiguo, pero parece que este grito es el mismo grito de nuestros días actuales. Él dijo lo siguiente, y comienzo la cita: el grito moderno es menos credos y más libertad. Es una degeneración que va de la forma vertebrada a la forma de las medusas. Significa menos unidad y menos moralidad, y eso significa más herejía. La verdad definitiva no crea una herejía, solamente la expone y corrige. Corten el credo y el mundo cristiano se llenaría con herejías insospechadas y sin corregir, pero no por ello menos letales. P.H. Carroll también le asigna a las confesiones un papel importante en lo que es la edificación del cuerpo del Señor. Y aquí él dice, el grito moderno es menos credos y más libertad. ¿Cuántas veces hemos oído eso? La gente dice, no debemos tener credos. No debemos tener. Y aquí hace la comparación, dice, es como que va de una forma vertebrada a la forma de las medusas. ¿Saben lo que es una medusa? La malagua, lo que nosotros conocemos como la malagua. De una forma vertebrada, o sea, por ejemplo, un perro es vertebrado, tiene forma, se sostienen unos huesos, como nosotros nos sostenemos en una columna vertebral y tenemos huesos que sostienen los músculos. Por eso nosotros no somos así como una gelatina, sino que tenemos así una forma bien establecida, bien conformada en la columna vertebral. Y lo que hace P.H. Carroll es decir, quitar los credos es como que nosotros nos volvamos como una gelatina, que no tiene forma y se mueve así inconstantemente. Es una forma muy singular de hacer una comparación cuando los credos son quitados. Si un credo que establezca las verdades enseñadas por la palabra de Dios, el cristianismo, se vuelve subjetivo, y una fe se vuelve subjetiva, entonces la fe se vuelve relativa, y con el tiempo se vuelve en una fe vacía. Así va a ser. Sin un credo sucede todo eso.
En lugar de los credos y confesiones, la iglesia emergente busca establecer el diálogo por medio del cual la verdad puede ser desarrollada. Ahora la verdad se desarrolla por medio del diálogo para la iglesia emergente. Para ese tipo de congregaciones no existe la verdad absoluta. Ellos niegan la verdad absoluta, no existe. Tenemos que dialogar, a ver en qué cosa estamos de acuerdo. Y en lo que estemos de acuerdo tú y yo, eso es la verdad. En lo que no estemos de acuerdo, eso no es la verdad. Por ejemplo, nosotros podemos estar de acuerdo en que Dios es un Dios trino, un Dios en 3 personas. Estamos de acuerdo en eso. Es verdad, entonces. Pero si nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, acerca del don de lenguas, eso no es necesariamente una verdad. Tenemos que dejarlo a un costado. Ya estamos caminando bien, mira. No tenemos que complicarnos la vida. ¿Para qué vamos a hablar del don de lenguas? No nos vamos a poner de acuerdo. Entonces eso debe ser una doctrina, una verdad que no debe ser considerada. Una verdad que no debe ser considerada. Tenemos que estar más preocupados en aquello que nos une a nosotros, no en lo que nos divide. Y aquello que nos une a nosotros, esa debe ser la verdad. Nosotros, hermanos, como iglesia local, nos preocupamos por la verdad. Y por esa razón nosotros sostenemos esta larga y antigua confesión bautista, confesión de fe. Otra de las cosas que también es oportuno que nosotros observemos es que nuestra confesión del año 1689 refleja una continuidad histórica desde nuestros antepasados bautistas y también de los puritanos hasta nuestros días. Es una continuidad histórica, ¿ve? Continuo. Nosotros no estamos enseñando aquí algo que es nuevo, ni algo que ha sido inventado el siglo pasado. No estamos enseñando algo que ha sido desarrollado la década pasada. Nuestra teología está en la misma línea de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia desde el tiempo apostólico. Ahí es donde nosotros estamos, en esa línea. No seguimos a esos hombres, pero consideramos sus escritos a la luz que la Biblia nos da como la autoridad incuestionable de fe y práctica. Y además algo que tenemos que creer es que nosotros no somos los únicos que creemos de esta manera. Estas doctrinas fueron sostenidas por nuestros antepasados desde hace más de 3 siglos. No somos nuevos, hermanos, en creer esta confesión bautista de fe. No somos los únicos que no solamente creemos en lo que enseña ahí, sino también que practicamos, porque hay algunos que creen, como nosotros dijimos, y lo utilizan más como un adorno para sus escudos, o lo utilizan como un adorno para sus iglesias. Nosotros creemos esta confesión, buscamos practicarlo. Buscamos practicarlo. Nuestro propósito, hermanos, es enseñar esta confesión a esta nueva generación de jóvenes, para que a su vez ellos también lo enseñen a las generaciones siguientes. Claro, si yo dejo de enseñarla, yo estoy seguro de que posiblemente nosotros no vamos a conocer la confesión, pero la confesión no va a morir porque yo no la esté enseñando. Ha sobrevivido más de 300 años. Más de 300 años. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2, 15. Como les digo, esta confesión no es la Biblia, pero creemos que recoge las doctrinas más importantes de la Biblia. Hermanos, a manera de resumen de esta segunda introducción, podemos preguntarnos también nosotros, ¿por qué debemos enseñar esta serie de doctrinas contenidas en la Confesión de Fe de Londres de 1689? ¿Por qué tenemos que enseñar? Bien, lo hacemos porque las grandes doctrinas de la palabra de Dios deben de ser proclamadas. Esa es la razón por la cual nosotros enseñamos esta confesión bautista de 1689.
porque las grandes doctrinas de la palabra de Dios deben de ser proclamadas, deben de ser enseñadas. Nosotros no debemos creer que existen doctrinas insignificantes o pequeñas. Nunca hemos creído así. Nunca lo hemos hecho. Hemos pensado que hay doctrinas que son insignificantes, que no merecen ser tomadas en cuenta para buscar una unidad por encima de ellas. Nosotros no creemos así. Creemos que nadie tiene derecho a dividir la palabra de Dios de esa manera y creemos que esta confesión representa un esquema de las doctrinas principales de la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros enseñamos, porque la verdad de Dios tiene que ser proclamada. Muchas de estas exposiciones nos van a parecer que son repetidas, porque ya hemos tratado, por ejemplo, el tema de las Escrituras, hemos tratado el tema de las características de la Escritura, que también vamos a ver. Va a parecer que estamos repitiendo la enseñanza, pero la vamos a repetir. No debemos de cansarnos nosotros de escuchar estas maravillosas doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que aquí podemos terminar ya nuestra segunda introducción. La próxima semana ya voy a abordar únicamente el tema histórico, porque es un tema muy interesante también de la confesión, de dónde vino la confesión. Entonces vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, meditar acerca de este tema que estamos comenzando a tratar, de la confesión de fe bautista. Ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos en todo momento, Señor, a que podamos enseñarla, Señor, con mucha claridad, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que hable por medio de mis labios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendita sea, Señor, es perfecta. Y gracias, Señor, por aquellos siervos que tú pusiste en la antigüedad, que sintieron en su corazón, Señor, extraer de tu palabra estas doctrinas principales, Señor, las cuales también vamos a proclamar desde este lugar. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.